A continuación se presentarán los periféricos exterioceptivos, presentados por Andrés Felipe Vergara Sanabria, Iván Mauricio Arredondo Arteaga y Germán David Vargas Gutiérrez. En el primer trabajo de investigación titulado Resolución espacial de un sistema de radar en EHF para aplicaciones del vehículo autónomo y análisis de la banda NISM, el cual fue desarrollado por Luis Joffre Roca. El objetivo de este trabajo es el análisis de la capacidad de los vehículos autónomos para posicionarse en términos absolutos en el espacio y la capacidad de observar su entorno para moverse en él. Para esto se destacó la división de la investigación en dos grandes ramas, donde la primera hace la respectiva comparación de los sistemas de localización existentes a nivel satelital, con respecto de la ubicación real del automóvil, mientras que en la segunda se evalúan las condiciones terrestres medibles a partir de un sistema de radar con los que sería posible una reconstrucción total en un rango de 360 grados, los cuales son medidos en el entorno del automóvil, con diferentes frecuencias y con uso de imágenes casi reales para cada uno de los casos indicados, tal y como se evidenciará a continuación. En cuanto a sistemas láser, tales como el LiDAR, han evolucionado en términos de resolución vertical y horizontal para la detección de imágenes a un nivel de resolución mucho mayor al acostumbrado, permitiendo mejoras en bastantes áreas de la mecatrónica, tal y como se evidencia en el artículo titulado Aplicaciones de la teledetección láser con LiDAR en la caracterización y gestión del medio fluvial, desarrollado por Fernando Magdaleno y Roberto Martínez. En este trabajo, inicialmente se realiza la comparativa de la evolución del sistema con respecto a otros periféricos similares, y en específico su implementación en un sistema a base de teledetección láser en la gestión del medio fluvial, evaluando su desarrollo y funcionamiento en lugares de gran impacto como el medio ribereño, en diferentes tramos y cauces, más específicamente en la cuenca del Ebro. Además, en el trabajo de investigación titulado Extensión del entorno AeroStack para navegación de robots aéreos con sensores LiDAR y desarrollado por Raúl Molina González, se propone una serie de componentes para la localización y planificación de trayectorias de vehículos aéreos no tripulados. Esto es validado por medio de simulaciones de entorno para su validación respectiva de AeroStack, la cual solicitaba interpretaciones unitarias de cada una de las señales captadas y su correcta aproximación al modelo real para una futura instalación en los modelos disponibles y con diferentes referencias del mercado aéreo. Todo esto con el fin de gestionar un dispositivo capaz de ayudar a aquellos tripulantes, aquellas tripulaciones que son bien sea mecánicas o personales. El periférico de categoría LiDAR no solo ha sido utilizado en vehículos no tripulados aéreos, sino que ha tenido influencia en distintas áreas de la movilidad, tal y como se presenta en el trabajo de grado titulado Diseño de un sensor de distancia y velocidad basado en un sensor láser LiDAR Live y desarrollado por Jaime Cantos Sánchez, en donde se plantea como principal objetivo la obtención de un dispositivo capaz de captar los obstáculos en un radio de 40 metros, y los cuales son potencialmente peligrosos para los conductores en las carreteras, para posteriormente alertar a los pasajeros por medio de una pantalla LCD y dar datos relevantes para su acción correctiva. Para esto, los autores proponen hacer uso de sistemas de rastreo LiDAR y una interfaz de programación amigable con el usuario, de tal forma que salga beneficiado el índice de accidentalidad en carretera. Pero no solo el periférico LiDAR es usado para la interacción con los conductores o vehículos autónomos, sino también en la proyección de la trayectoria, pues en el trabajo de investigación titulado Uso de sensores ultrasónicos en la medición de desplazamiento lateral vehicular
en diferentes secciones de la Red Vial Nacional Primaria de Costa Rica, el cual fue elaborado por Esteban Oconitrilo Varela. Se propone el uso de un sistema integrado de cámaras y sensores ultrasónicos en distintos tramos de una concurrida vía en Costa Rica, con lo cual se obtienen los datos estandarizados de la desviación natural de cada vehículo, variando las condiciones de medida, con parámetros de fácil acceso como la hora o el día en el que se hace la medición, ya que se propone que los fines de semana o la baja intensidad de luz en las noches podría incrementar el valor de la desviación. A partir de esta información sería posible realimentar un sistema de control para la generación de trayectorias en pro de disminuir la inclinación del vehículo y por lo tanto los índices de accidentalidad en este país. En cuanto a este tipo de periférico, como lo es el ultrasónico, se tiene una gran variedad de aplicaciones, y es que, tal y como se evidencia en el trabajo de investigación titulado Gafas electrónicas con sensores ultrasónicos para personas no videntes, y que fue desarrollado por Marta Romero, Raquel Velázquez y Quirenia Maldonado, realiza la investigación en pro de dar mejor calidad de vida a las personas no videntes, a través de un sistema mecatrónico capaz de identificar los obstáculos en el camino a una mediana distancia, y así alertar de manera inmediata al usuario en una señal de alerta. Con esto se concluyó que la implementación de un prototipo de gafas electrónicas con el sistema de comunicación electrónico permite detectar obstáculos que provocan accidentes. De esta forma, el usuario tiene confianza y comodidad y evita accidentes que pueden darse con otros transeúntes o con los mismos choferes. Sensores ópticos. Un sensor óptico, o también llamado fotoeléctrico, es capaz de detectar una presencia o algún objeto a distancia, a través del cambio de intensidad de luz. Debido a que estos dispositivos se basan en la cantidad de luz detectada o reflectividad de los objetos, es posible detectar casi todos los tipos de materiales, por ejemplo vidrio, metal, plástico, madera y líquidos. ¿Cómo funcionan? Estos componentes requieren la participación de un emisor y un receptor, en donde el emisor se encarga de enviar una señal en forma de luz y el receptor está encargado de detectar ese haz de luz enviado por el emisor. Las partes que conforman un sensor óptico son el emisor, el receptor, los lentes y el circuito de salida, en donde el emisor da origen a un haz luminoso que normalmente es a través de un LED infrarrojo. El receptor está encargado, como dije antes, de captar esa señal producida por el emisor, que generalmente para captar esta señal se utilizan fototransistores o fotodiodos. Y el lente está diseñado para modificar ese campo de visión que tienen los componentes. Esto trae como consecuencia el aumento de la distancia de detección. Y el circuito de salida, pues es básicamente el circuito que se encarga de mandar la señal de salida, ya sea digital o analógica. Aquí en la imagen podemos ver lo que hablaba de los lentes, donde está el campo de detección. Entonces aquí se ve el LED infrarrojo con lente y sin lente y se ve cómo se ve afectado la distancia de detección. Ahora los tipos de sensores ópticos. Los tipos de sensores ópticos tenemos de barrera, reflectivo reflex, difuso reflectivo y reconocimiento de brillo. Sensor óptico tipo barrera. Es donde el emisor y el receptor están colocados uno enfrente del otro, como se ve en la primera imagen, lo cual indica que el fototransistor siempre va a recibir la señal producida por el LED infrarrojo. Cuando un objeto se posiciona entre los dos dispositivos, así como se ve en la imagen, pues esto va a obstaculizar la señal del emisor hacia el receptor y no le va a llegar la luz emitida. Ahora tenemos el retroreflectivo o reflex, que es en donde el emisor y el receptor están incluidos en un solo lugar, como se ve en la segunda imagen, pero con la diferencia que se utiliza un espejo reflector que logra hacer rebotar la señal producida hacia el mismo punto de origen. Sin embargo, tiene el mismo funcionamiento que el sensor óptico de tipo barrera explicado anteriormente, que es que cuando un objeto se posiciona entre el dispositivo que está mandando la luz emitida, pues el espejo reflector obstaculiza la señal para que no se pueda retornar. Sensor óptico tipo difuso reflectivo. Este es en donde todos sus componentes están instalados en un mismo cuerpo, como se ve en la imagen de difuso reflectivo, y pues esto funciona de la manera en que el haz de luz producido rebota en el objeto a detectar y va hacia el receptor. Por último, tenemos el reconocimiento de brillo,
que es cuando el haz de luz rebota en un objeto, pues este refleja, depende del objeto, se refleja el brillo según cómo sea el cuerpo detectado. Entonces, este sensor ahora va a ser capaz de poder diferenciar ese brillo con el que la señal se ve reflejada. Tenemos las aplicaciones, en donde en la primera se utiliza un sensor óptico llamado LIS, que es un acrónimo de Lightning Imaging Sensor, que lo que hace es que es un sensor que tiene la NASA, y en este artículo lo que hacen es extraer esos datos que proporciona ese sensor para aplicarlo al caso particular de Venezuela, en donde su objetivo es extraer las características más relevantes de la actividad de rayos entre los años de 1998 y 2002. Otra de las aplicaciones que se tienen son los monitores ópticos de frecuencia cardíaca, el análisis de respiración y el brillo de celulares. Como se ve aquí en la figura 19, el sensor de brillo en el celular es un clásico sensor óptico por reconocimiento de brillo, en donde cuando el sensor reconoce que hay mucha luz, entonces automáticamente se le baja el brillo a la pantalla, y cuando no hay tanta luz, cuando no hay tanta luz de ambiente que se le entra al sensor, entonces el sensor lo que hace es aumentar el brillo de la pantalla para así poder ver mejor y que la batería del celular dure más. Tenemos el análisis de la respiración con láser de diodo sintonizable, que es la imagen que tenemos a la izquierda, y a la derecha monitores ópticos de frecuencia cardíaca. Lo explico un poco. Un monitor óptico de frecuencia cardíaca mide la frecuencia cardíaca con luz y es básicamente un LED que brilla a través de la piel, y un sensor óptico que examina esa luz que se refleja, y pues dado al nivel de sangre se absorbe más o menos luz, entonces las fluctuaciones en el nivel de luz se pueden traducir en frecuencia cardíaca. Este proceso se denomina fotoplestimografía. Ahora tenemos sensores TOF, que es un acrónimo que significa Time of Flight, y lo que traduce es tiempo de vuelo. Y se trata de un sistema de lectura de profundidad que está basado en haces de luz infrarroja. Como se puede ver aquí en la imagen, está la modulación por pulso, que mide la distancia al objeto midiendo el tiempo absoluto que un pulso muy corto necesita para viajar desde el emisor hasta la escena y de la escena al emisor, tras rebotar en ella. Y la velocidad de la luz, que es una constante y pues es conocida. Ahora tenemos aquí la modulación de onda continua, en donde se emite una onda continua, valga la redundancia, con una forma sinusoidal, y la onda rebota en la escena y vuelve al sensor, como en el anterior explicación, pero esta vez vuelve con un desfase. Existe una relación entre la distancia del objeto en que rebota la onda y el cambio de fase que sufre. Aquí podemos ver las ecuaciones de la modulación de onda continua, en donde la señal que se envía es esta, g de t coseno de omega t, en donde omega es la frecuencia. La señal que recibe sería esta ecuación que vemos aquí, que dice S de t igual a b más alfa por el coseno de omega t más sigma, en donde b es una constante, alfa es la amplitud y sigma sería ese desfase que hablaba anteriormente, y la comparación entre las señales emitidas y la señal recibida, que se lleva a cabo mediante una cross correlation, que sería esta ecuación que tenemos aquí, S de tau igual a medios por el coseno de omega t más sigma más b, en donde ese tau sería esa diferencia que hablaba anteriormente. Ahora, para aplicaciones de los sensores TOF, tenemos el siguiente artículo, en donde ellos lo que hacen es los métodos estéreo de múltiples vistas con frecuencia no logran reconstruir correctamente la geometría de la escena en 3D. Porque a veces, pues si la textura es escasa, o no es visible del todo, entonces eso genera problemas para poder reconstruir esa escena 3D. Lo que ellos proponen es sensores para arreglar este problema, son sensores de profundidad, de tiempo de vuelo, porque estos sensores sí pueden proporcionar una información 3D independientemente de la textura, debido a que son sensores que se especializan más que todo en medir la profundidad de algo. Entonces, estos sensores, haciendo la fusión con los métodos estéreo de múltiples vistas con frecuencia, pueden hacer que se obtengan modelos 3D de alta calidad, densos y detallados. Como ya dije anteriormente, estos sensores pues se basan en medir la profundidad de las cosas independientemente de la textura. Entonces se incluyó ahora en los celulares, digamos, algo en lo que se usa bastante estos sensores es en la cámara selfie. Cuando uno se toma, digamos, una foto, antes, cuando no se tenía esto, se tenían lo que hacía el celular, el algoritmo para poder hacer, digamos, el modo retrato, era sacaba varias imágenes
Y de esas imágenes, pues tenía algoritmos para intentar predecir esa profundidad que había en la imagen y poder pues difuminar la parte que estuviera más lejos y enfocar la parte que estuviera más cerca. Pero ahora con los sensores de tiempo de vuelo, pues eso ya no es necesario, es mucho más rápido debido a que el sensor de tiempo de vuelo sí puede proporcionar la información de la profundidad de la imagen. Entonces así se le hace más fácil al algoritmo del retrato poder difuminar la parte que está más lejos para obtener un mejor resultado y más rápido. A continuación se muestra un pequeño video de otras aplicaciones del sensor de tiempo de vuelo en los celulares. Es acrónimo de Time of Flight, que significa tiempo de vuelo, y es el nombre que se le atribuye al sensor que los fabricantes hoy en día utilizan para mapear escenas 3D a través del uso de luz infrarroja, y así poder realizar mejores fotos retrato, medir objetos, mapear escenas oscuras, manejar el teléfono gracias a los gestos y enfocar escenas de videos en tiempo real, ya que la velocidad de esta tecnología es elevada. Sony es una de las principales empresas que produce este tipo de sensores y es muy probable que para los iPhone del 2020 serán utilizados los sensores TOF de la empresa japonesa. Cuando se habla de profundidad de campo, se refiere a la zona de una escena fotografiada que aparece más nítida. El sensor TOF está compuesto por un transmisor y un receptor. El transmisor se ocupa de enviar luz infrarroja justo para distinguirla de la luz ambiental. El receptor se ocupa de recibir la luz que rebota y se trata exactamente de una cámara. En el momento en que se captura una foto con el teléfono, el transmisor envía un haz de luz infrarroja hacia los objetos alrededor, la cual rebota hacia el receptor que junto al procesador elaboran el reflejo y calculan el tiempo que tardó en volver hacia el sensor mismo, obteniendo así informaciones sobre la distancia. Y es gracias a este proceso que se pueden crear imágenes de escenas en 3D. Obviamente a mayor tiempo corresponde mayor distancia. En realidad, esta tecnología se remonta a los años 70 y se trata de la misma tecnología utilizada en los Kinect de segunda generación de Xbox. Y Microsoft fue una de las primeras empresas en utilizar este tipo de sensor en un producto destinado al mercado de masas. En futuro veremos siempre más teléfonos con esta tecnología y seguramente obtendremos mejorías en campo de realidad aumentada y en cuanto tiene que ver el desbloqueo facial, ya que este tipo de sistema no puede ser engañado con una simple foto. Actualmente pocos son los teléfonos que disponen de tecnología TOF y son Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Oppo RX17 Pro, Honor View 20 y LG G8 ThinQ. Ahora vemos sensores Structure Light, el cual su funcionamiento pues es un método para capturar información 3D de una escena y en donde existe una fuente de luz que ilumina la escena con un patrón conocido. Existe una cámara que es sensible al tipo de luz emitida y se observa la geometría del patrón mediante la cámara. Aquí podemos ver en la figura 23, en la imagen, donde existe o sea, dos imágenes que representan una misma escena desde dos puntos de vista, que serían el C1 y el C2, y computando los correspondientes puntos observados de las dos imágenes y usando triangulación, pues es posible obtener la profundidad de los puntos. Para el funcionamiento de luz estructurada, que tenemos aquí abajo en la imagen, sería el mismo caso, pero pues en esto solo tendríamos una cámara y un proyector y en vez de buscar los puntos de una imagen en otra, se buscarían los puntos de la imagen en el patrón. Ahora, como podemos ver aquí en la siguiente imagen, existen muchos tipos de patrones, pueden ser puntas, líneas, matrices, color, etcétera. Y una aplicación de estos Structured Light, de lo que hablaba del patrón, sería el Kinect. Aquí se obtiene una imagen de lo que el Kinect reconoce de esta escena tomada, de esta fotografía, y este sería el patrón real que usa el Kinect 1 para poder detectar la profundidad de esta imagen que está tomando. Periféricos radar. Los sensores de radar utilizan una onda continua de frecuencia modulada para detectar de manera confiable objetivos en movimiento o estacionarios. Los radares de baja frecuencia pueden ver muy bien los objetos de alto valor dieléctrico, incluidos los coches, los trenes, los camiones y la carga, incluso en condiciones meteorológicas extremas. Pero, ¿cómo funciona? Este dispositivo funciona principalmente con un emisor y un receptor. El primero se encarga de generar ondas de radio de alta intensidad y frecuencia. Cuando la señal se encuentra algún objeto, esta rebota generando un eco, el cual regresa al mismo punto donde fue enviada. Y esto activa el receptor, el cual procesa y interpreta
los datos generados como lo son el tiempo y el efecto Doppler, que se genera entre más alejado esté el objeto, menor será la frecuencia, y mientras esté más cerca, será proporcionalmente igual. Entre los tipos de radares encontramos dos clases principalmente. La primera es aquel que cuenta con una señal interrumpida por un intervalo de tiempo. Estos son conocidos como radares marinos, ya que comúnmente se pueden encontrar en los buques mercantes o grandes embarcaciones. Este radar transmite una señal de alta frecuencia de forma pulsada. Después de mandar un pulso, existe un tiempo muerto para verificar si regresó algún eco de la señal. Estos pueden detectar dirección, distancia y velocidad de cualquier objeto. Dentro de esta categoría podemos encontrar tres tipos diferentes según la frecuencia de onda. Los PRF de alta frecuencia, mayor a los 30 kHz, medios entre los 3 y los 25 kHz y baja, que es igual o menor a los 3 kHz. La segunda categoría que encontramos en los radares es la de onda continua. Estos radares transmiten la señal de forma ininterrumpida. Basan su funcionamiento en el efecto Doppler anteriormente explicado y podemos encontrar diferentes clasificaciones, principalmente por su número de antenas. El primero es el bioestático. Tiene dos antenas, una para emisión y otra para recepción. El monoestático solo tiene una antena para la emisión y para la recepción. El cuasi monoestático, las antenas están juntas a simple vista y llega al punto en que pareciera que tuviera una sola antena, pero en realidad tiene dos. Y el multiestático, el cual tiene varias antenas, las multiplexa y procesa la información en cada una de ellas. Sensor LiDAR. El funcionamiento de este sensor consiste en emitir un rayo de luz que choca contra un objeto, rebota y luego vuelve al sensor, donde se mide el tiempo que tarda en ir y volver el rayo, y luego usando este tiempo se puede calcular la distancia que hay entre el sensor y el objeto. Entre los diferentes tipos de LiDAR que existen, podemos encontrar que estos se clasifican según su funcionamiento. En primer lugar, tenemos el LiDAR terrestre, el cual se ubica en locaciones fijas y generalmente se monta sobre una base o un trípode, como lo podemos ver en la imagen. Este LiDAR se usa más que todo en situaciones en las que se requiere una visión detallada de un terreno o de los objetos que circundan el LiDAR. Ahora, en cuanto al LiDAR móvil, tenemos que recibe este nombre cuando se ubica sobre un vehículo autónomo o sobre un robot. En este caso, el LiDAR es usado para mapear el entorno que rodea al vehículo o al robot y para poder detectar los obstáculos que lo rodean para luego establecer una navegación de manera autónoma. Tenemos también el LiDAR topográfico, el cual se usa para escanear cualquier terreno para así poder obtener información acerca de las características de una determinada área. En este caso, el LiDAR se ubica en un vehículo aéreo o en un dron, donde la ventaja es que esto permite obtener un mapa topográfico en menos tiempo del que se tomaría realizar el mismo mapa usando los métodos convencionales. Por otro lado, tenemos el LiDAR batimétrico, cuyo uso es muy similar al topográfico, con la diferencia de que este se realiza en las zonas costeras. Podemos encontrar otras aplicaciones del LiDAR, como por ejemplo en granjas eólicas, donde se ubica el LiDAR sobre las turbinas para determinar la velocidad del viento y posteriormente controlar la dirección de la turbina. En este caso, la ventaja del LiDAR es que permite recolectar los datos mucho más rápido y su instalación es mucho más sencilla que la instalación de equipos de medición convencionales. En la imagen de la derecha podemos observar un ejemplo del uso del LiDAR en agricultura. En este caso es útil para determinar cuáles zonas son óptimas para el cultivo o también puede ser útil para identificar cuáles plantas requieren de agua o de fertilizantes. Sensor ultrasónico.
En cuanto al funcionamiento del sensor ultrasónico, tenemos que funciona muy parecido al LiDAR, con la diferencia de que en vez de emitir un rayo de luz, se emite una onda ultrasónica, la cual choca con un objeto, se refleja, vuelve al sensor y mediante la medición del tiempo que tarda en ir y volver la onda, podemos calcular la distancia que hay entre el sensor y el objeto usando la fórmula que podemos ver en pantalla, donde la velocidad es la velocidad del sonido. Entre sus usos y aplicaciones, en primer lugar tenemos que se usa en los sistemas de parqueo inteligente para indicar qué tan lejos está el vehículo de una pared o de un objeto. Por otro lado, también lo podemos encontrar en tanques para realizar la medición del nivel del líquido que está contenido en el tanque. A continuación, se mostrará un fragmento de un video para comprender mejor el funcionamiento de los sensores en esta aplicación. We are surrounded by sound. The time delay between sending sound and hearing the sound is commonly perceived as an echo. Ultrasonic level measurement takes advantage of this effect. A piezoelectric crystal inside the transducer converts an electrical signal into ultrasonic sound. The sound reflects from a surface and travels back to the transducer, where it is converted into an electrical pulse. A digital signal processor analyzes the time delay and calculates the distance. Por último, tenemos que este sensor puede ser usado también en robótica móvil o en vehículos autónomos para detectar obstáculos y para así poder luego evadirlos. También puede ser usado como un complemento al sensor LiDAR para poder obtener información más acertada acerca del entorno. En otra aplicación en la que lo podemos encontrar es en los vehículos aéreos no tripulados, donde se usa para medir la distancia que hay entre el vehículo y el suelo. A continuación se mostrará un ejemplo del funcionamiento de estos sensores en Gazebo y RViz usando el plugin de láser. Este plugin nos permite simular sensores como el radar, el óptico al tomar solo una muestra y el sensor ultrasónico o sonar. Esto que vemos en azul son los rayos que emite el sensor. En este caso el plugin fue configurado para tomar muestras en un rango de 360 grados y finalmente tenemos este escenario montado en Gazebo con estos tres objetos y en el centro tenemos nuestro robot. Este robot lo podemos visualizar en RViz mejor. Es un Turtlebot disponible en los repositorios de GitHub. En la parte superior ubicamos los plugins para ver el funcionamiento de los sensores. Ahora veremos unas esferas rojas, donde estas esferas rojas representan los puntos en los cuales los rayos del sensor chocan con los objetos y vemos que tenemos varias muestras ya para poder tener la distancia que hay no solo a un punto del objeto, sino a varios puntos del objeto. Vemos cómo está representado la pared, el cubo y las piernas de la persona vistas en Gazebo. Ahora veremos el funcionamiento de la cámara de tiempo de vuelo. Le agregamos la representación visual, es una nube de puntos. Vemos que con este sensor podemos tener una representación de los objetos. Ahora rotaremos el robot para visualizar también el cubo. Ahora lo veremos en RViz. Vemos que con este sensor podemos obtener más información en comparación con el sensor anterior, ya que por ejemplo podríamos determinar cuál es la altura del cubo. Con este sensor también podemos visualizar la imagen que obtiene la cámara. Es una imagen binaria. Seleccionamos el tópico y veríamos la imagen en la parte inferior. Ahora vamos a mover un poco el robot para visualizarlo un poco mejor. Ahora sí veríamos el cubo en color negro
Y eso sería todo en cuanto a estos dos sensores.